Bien, hermanos, proseguimos con nuestra predicación de la epístola a los Gálatas y vamos al segundo capítulo de Gálatas. El título del mensaje es Libertad por esclavitud inadmisible. Cambiar libertad por esclavitud es inadmisible. Cambiar vereda real por vereda, inadmisible. No podemos cambiar ni negociar la libertad con que Cristo nos hizo libre en Cristo Jesús. Y gracias a Él ponemos libertad sobre el pecado, sobre el enseñoreo de la maldad sobre nosotros. Podemos romper las cadenas que nos tienen atadas por el poder del Evangelio de Cristo Jesús, que es poder de Dios para salvación. Entonces, tenga su Biblia abierta, pues, en el segundo capítulo, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, no somos nada sin ti, Señor. En verdad somos barro, pero en ti el poder que hay en ti nos hace vivir en esa libertad y en esa victoria de día en día, gobernando tú en nosotros. Te pido pues que mis hermanos aquí presentes podamos guardar en nuestro corazón que vivimos en Cristo Jesús y debe morir ese viejo hombre para que reine nuestro Señor y experimentemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Padre, bendícenos y haz que podamos entender y aplicar a nuestra vida esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, en el primer capítulo de Gálatas, el apóstol Pablo señalaba que el Evangelio es poder de Dios. Y ese Evangelio es puro. No puede haber alteraciones, ni aditamentos, ni arandelas, ni nada que le agregue. El Evangelio es puro. Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos salvación, para sellarnos con su Espíritu Santo, para tener poder día a día en la vida diaria donde gobierna el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Cambiar el contenido santo del Evangelio, ¿cómo se llama eso? Anatema. Maldito, maldito el que quiera cambiar el contenido santo del Evangelio del Señor. Y eso es lo que el apóstol va a seguir explicando, porque hay una serie de invasores que se están introduciendo a escondidas en la iglesia para decir que ese Evangelio no es así. Tiene que haber algo más, una penitencia más. ¿No te pasa a ti que cuando estás hablando del Evangelio a alguien y tú le compartes la fe, cuánto le cuesta al hombre aceptar que ha pasado de muerte a vida por conocer a Cristo Jesús? Dice, no hombre, no puede ser tan fácil. Tiene que haber algo de más, alguna penitencia que cumplir, algún ceremonialismo, algún legalismo, pero no. Bendito sea el Señor, porque el Evangelio es sencillo, accesible, es puro, es transparente, no tiene misterios, no hay ocultismo en todo esto. Entonces, querer y saber también que el cambio del corazón lo produce el Señor y no nosotros. Como dijo el apóstol San Pablo, aquí mismo en esta carta de Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay que poner en ese texto, mas ya no vive ¿quién? Ricardo no vive. No vive Rolando, no vive Raúl, vive Cristo en mí. Porque si viviera Ricardo o si viviera Raúl, Dios mío, qué mañosos somos, ¿verdad? Somos complicados, en verdad que somos podrida llaga de los pies hasta la punta de la cabeza. Yo sé que en mí no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Si Pablo dijo eso, yo tengo que decirlo con letras mayúsculas, yo sé que en mí no mora el bien. Tiene que Cristo reinar en nosotros. Y eso es lo que da el poder del Evangelio del Señor Jesús. Miren, cuando uno vive la fe en Cristo con la pureza del Evangelio, vamos a tener, para terminar esta parte introductoria, búsquese Isaías 40, versículo 29 al 31. Isaías 40, que conocemos muy bien, dice, esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién da el esfuerzo alcanzado? El Espíritu Santo en nosotros. Ese poder lo da el Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Aún la juventud se cansa. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, levantarán alas como las águilas. ¿Quién produce esa fuerza? El Señor. Por tanto, el Evangelio, dice Pablo, no es negociable. Suficiente ya la religiosidad que ha encadenado hasta nuestro continente americano, latinoamericano sobre todo, en una serie de penalidades y penitencias que dan es tristeza, porque no ayudan en nada, porque la vida de fe es la vida en el Espíritu de Dios. Y dice, correrán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es la vida de fe, una vida en el Espíritu. Por eso que el apóstol estaba celoso de que no encadenaran la iglesia a la práctica legalista de los judíos. Pero hermano, aún en nuestro ambiente evangélico, tendemos a complicar la vida de fe. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Vamos a cambiar libertad por esclavitud? No, Señor, inadmisible. Porque yo sé que soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy porque Cristo vive en mí. Y por tanto no es negociable cambiar la libertad en Cristo por la esclavitud del legalismo. Inadmisible. Vamos a ver en primer lugar si alguien quiere ofrecer ese cambio. ¿Cómo debemos contestar? Antes que todo, miren qué es lo que usted ve ahí. ¿Sabe qué es eso? Un águila enjaulada. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros vamos a levantar vuelo como las águilas. Cuando nosotros encadenamos el Evangelio de Cristo a ceremonialismos y rituales, encadenamos al águila, no levantamos vuelo. En verdad, la vida de fe es una relación íntima con el Señor. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Hacerlo todo en el nombre del Señor. Todo. Podemos, salga usted, cada vez que salimos a enfrentar el día a día, tenemos dos opciones. Salimos en el afán de la vida, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio criterio, en nuestro propio empuje, o salimos inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos dos opciones, todos los días. O sales esclavo, o sales en libertad. Porque si salimos en Cristo los días, ¿cómo son los días, hermano? ¿Cómo dice la Biblia que son los días? Malos, son buenos, malos. Y si son bien malos, trasladarnos de un lugar a otro en Panamá es complicado, ¿verdad? Solamente en el tranque tenemos para perder el día y amargarnos. Entonces pedimos sobre todo, Señor, permíteme que aún en el tranque yo no pierda mi libertad y no pierda el gozo del Señor. Entonces, no permita que el águila que hay entre usted a través del Espíritu sea enjaulada por prácticas de ritualismo. Entonces, en primer lugar, si alguien quiere negociar, cambiar libertad por servidumbre, como lo querían los judíos, yo debo consultar con las personas maduras. Hermano, el mundo está lleno, y está escrito así, el apóstol Pablo dijo que en los postreros días se van a levantar maestros que van a predicar, ¿qué? ¿Sana doctrina o fábulas? Fábulas. Se amontonarán maestros para predicar fábulas. Una vez una persona me llamó y me dice, oiga pastor, ella amiga, ¿no? Y ella estaba, y me dice, mira, yo soñé, prácticamente éramos compañeros de universidad y nos topamos, y somos cristianos, y estás pastoreando, sí. Ella me llama, pues, oye Ricardo, por la amistad que tengo, he soñado que estoy bajando una escalera y estoy tirando un pétalo para allá y pétalo para acá. ¿Qué significa eso? Y yo digo, ¿qué sé qué significa eso? No sé qué comiste, pero, o sea, tratando de encontrar un misterio o tratar de discernir sobre cosas. ¿Cómo Dios se revela a nosotros? ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia de las Sagradas Escrituras? Que Él es el escudo de la fe, la palabra de Dios que es la espada del Espíritu, que la palabra de Dios es la espada que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por tanto, entonces, cuando yo me encuentro en que yo tengo que depender de sueños, de revelaciones, de que con quién me caso, Señor, con Timotea o con Felipa, y paso por una iglesia católica y dice María, ya me hablaste, Padre, es con María. Pero ¿dónde está María? No, si conozco a Filemón y la otra. Bueno, yo que quiero decir es que no dependamos de fetiches. Suficiente ya. Cuando hemos vivido un contexto
gracias a Dios que no lo viví en mi casa, pero cuando yo vine a esta ciudad de Panamá, pues yo soy del interior, oye, en la oficina de trabajo, la gente tratando de adivinar qué eran los sueños que soñaban para el número de lotería. ¿Tú crees que eso no es esclavitud? ¿Tú crees que el Señor hay que entrar en esos misterios? El Señor es transparente, es sencillo, es claro, es didáctico, es lo que es. Así como Él es, así es. Todo lo que dice, así es. Y entonces Pablo dice, por favor, no se encadenen. Si ustedes tienen un problema de interpretar algo, ¿con quién hay que consultar? Con los maduros. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Con quién? Es el primer consejo que da. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Cuántos años pasaron? 14 años. Yo tengo un comentario bíblico de Martín Lutero sobre el libro de Gálatas. Y yo lo consulto cuando ya yo me he preparado mi comida con el Espíritu de Dios, he leído y después consulto a ver qué le dijo Dios a Martín Lutero. Según Martín Lutero, dice que han pasado 14 más los otros 3 que están atrás en el versículo 10 y 18, suman 14 más 3, 17. Otros dicen que fueron 14. Pero en verdad yo estoy de acuerdo con él, que han pasado un largo tiempo en que el apóstol está ministrando, abriendo nuevas obras, y están infiltrados allí judíos que quieren esclavizar a la gente, a que tienen que someterse a la ley de Moisés, y que tienen que circuncidarse, y además guardar el sábado, y todas esas cadenas de ritualismo. Entonces Pablo dice, bueno, han pasado 14 años, más 3, en que me he enfrentado a estas personas que quieren contaminar el contenido santo del Evangelio de Cristo. Y ya está bueno. Voy a ir directamente a Jerusalén y hablar con los apóstoles para definir muy bien claramente que el Evangelio que predico es directamente de Dios. Y entonces eso es lo que fue a hacer. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, su compañero de milicia, llevando también conmigo a ¿quién? A Tito. Verso 2, pero subí según una revelación. Dios fue el que le dijo a Pablo, si no Pablo no hubiera ido, que fuera a arreglar ese asunto allá a Jerusalén. Yo sí creo absolutamente que Dios guía a sus hijos. Y Él es un hombre sometido al Señor. Él no va a ir a discutir a Jerusalén, sino que Dios mismo le dice, hijo, vaya a aclarar ese asunto allá con Jerusalén. Él estaba 14 años más 3, ministrando la palabra sin pedir permiso a los otros apóstoles, porque él sabía que Dios lo había apartado como apóstol. Pero si uno tiene una dificultad doctrinal, ¿con quién tiene que consultar? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Dice el versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Con quién habló él? Con los más maduros, con cierta ¿qué? Reputación. En esta iglesia tenemos un tipo de gobierno donde tomamos decisiones en una reunión donde los más maduros nos reunimos. Somos alrededor de 70 líderes bien formados. ¿Por qué no consultamos a los niños en la fe? ¿Por qué una persona recién conocida, conociendo el Evangelio, no puede ser uno pedirle consejo a ellos? ¿Por qué? Porque un niño espiritual, ¿cómo va a hablar? Como niño. Y un bebé espiritual, todavía peor. Entonces, uno, ¿dónde pide consejo? Siempre es necesario. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está ¿la qué? La sabiduría. Y el apóstol Pablo, ¿con quién habló? Con los de cierta reputación. Con los de reputación. Y por eso en nosotros, los más espirituales, los más crecidos, debemos ser un ejemplo de conducta y todo lo demás, porque el consejo va a venir y tenemos que darlo. El apóstol aconseja y pidió consejo en privado
a los que tenían cierta reputación, porque él sabía que lo que estaba haciendo era ordenado por Dios y su predicación era correcta. Versículo 3, hasta el 2 solamente. Ahora, ¿qué era la discusión mayor que se daba en esta iglesia? Y hermanos, acuérdense algo, la Biblia no es histórica. El sabio Salomón dijo que lo que fue es, y lo que es ya fue. Todo lo que dice la Biblia es palabra eficaz y clara para el día de hoy. Así que lo que estamos hablando aquí no está exonerado de lo que está pasando en nuestra iglesia. Siempre va a pasar lo que la Biblia dice. Vamos a buscar Hechos 15, del 1 al 11. ¿Cuál era el problema que se estaba debatiendo? ¿En qué sentido estaban contaminando el Evangelio? Veamos el versículo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿De dónde venían? De Judea, por tanto eran judíos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Estaban contaminando el Evangelio? Sí. Yo era un corintio o un hombre de Gálatas y se me acerca y estoy contento con Cristo. Estoy feliz de que Dios está actuando en mi vida y le digo yo a mi hermano judío: oh, hermano, creemos en el mismo Dios, hemos recibido a Cristo. Y dice: sí, pero a ti te falta algo. Tú no te has circuncidado. Tú no eres salvo. No eres salvo, ¿verdad? No, tienes que circuncidarte. ¿Es otro evangelio o no es otro evangelio? ¿Qué dice el evangelio? Evangelio tenga la mano ahí en Hechos y vaya a Efesios. En Efesios, ¿en qué consiste la salvación? En Efesios 1. ¿Es Efesios? 1:13. Gracias, hermano. Gracias a Dios por la línea que tengo, mi concordancia viviente allí. Dice, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, cuando oigo el evangelio y habiendo ¿qué? Oído y creído ¿en quién? En el evangelio, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo soy sellado con el Espíritu Santo? Cuando oí y creí ¿en quién? En el evangelio. No tengo que circuncidarme, no tengo que guardar el sábado, no tengo que tener cierto don para confirmar que el Espíritu Santo está en mí. Habiendo oído y creído, fui sellado con el Espíritu Santo. Cualquier otra bandera que se le quiera agregar a eso es anatema. Y entonces, volviendo al capítulo 15, el judío le decía: si tú no te has circuncidado, no eres salvo. Pero sabemos que somos salvos por creer en Jesucristo. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Pero cuántos años han pasado? 14 más 3. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos cuando hablaban decían: hermanos, la gente se convierte, los romanos, los griegos se convierten por la predicación del evangelio, y hay un cambio de vida en esta gente. Y ellos estaban admirados porque el judío piensa, y hasta la fecha pensará, que para ser cristiano habría que volverse judío. Verso 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. ¡Wow! Tú sabes que no es lo mismo una circuncisión de un bebé que de un hombre de 40 años, hermano. O de 30.
doloroso. Pero ¿qué querían? Encadenar a la gente, encadenarlos. Y dice, pero algunos de la secta de los fariseos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Era un retroceso total, era otro evangelio, era una cadena. Gracias, Señor, por la sencillez del evangelio de Cristo. Gracias a Él tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, porque el legalismo que usa es discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué se está recordando Pedro aquí? Para ver si alguien tiene alguna idea. ¿Qué está refiriendo Pedro? ¿Ah? El lienzo el lienzo y la venida cuando fue a la casa de Cornelio. Muy bien. Y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es un yugo, el legalismo es un yugo, una cadena. Verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En ninguna forma, estos cristianos que están aquí sentados no son menores que ningún cristiano en ninguna parte de la tierra. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por el poder del Evangelio maravilloso de Cristo Jesús, que es una dinamita que cambia corazones. Y por eso, si usted tiene una doctrina, algo que todavía no la asimila bien, consulte con el hermano más maduro. Nunca consulte con el infantil, consulte con el maduro, como hizo el apóstol Pablo. ¿Con quién habló él? Con los de mayor reputación. Es una buena enseñanza, una buena enseñanza. La democracia en la vida de fe, en realidad no somos muy demócratas. ¿Por qué? Porque si fuera por democracia, Moisés y Aarón tenían que ser retirados del evangelio, de la predicación o del liderazgo. Porque la mayoría del pueblo israelita que estaba en el desierto votó contra Moisés y Aarón. En la vida de fe, en verdad nuestro crecimiento es un sometimiento a la voluntad de Dios y a su palabra. A medida que crecemos y maduramos, vamos teniendo discernimiento espiritual y podemos hablar palabras con estatura espiritual. Por eso que es importante en nuestra iglesia lo que es el discipulado. ¿Por qué el discipulado? Porque el discipulado permite ir de bebé a niño, de niño a qué, a joven, de joven a adulto, de adulto a padre y de abuelo también. Vamos creciendo. Y la idea es que todos participemos en la gracia de Dios en nuestra iglesia y pues participamos en la gran comisión. Pero tenemos que crecer. ¿Qué pasó con la iglesia de Corintio? ¿Por qué esa iglesia tenía tantos problemas? ¿Por qué? Porque eran niños espirituales. Y por tanto el apóstol Pablo, él no se fue a hacer una asamblea, él habló con los de cierta reputación, con los apóstoles. Segundo consejo importante, de nunca sacrificar la libertad por la esclavitud, inadmisible. La libertad no es negociable, hermano. Se cuenta mucho de los españoles cuando llegaron a la América que cambiaban espejitos por oro, ¿verdad? Aquí estamos viendo un indígena contento por su espejito allí, y eso era algo que ellos, lógico, que el oro abundaba el oro, y ver un espejito y verse ellos mismos, eso es algo muy grande. Yo pienso que no fue tanto ignorancia, sino que ver era maravilloso, un espejo. Y nosotros en cierta forma, si nosotros queremos negociar libertad por esclavitud, digamos que no. Y se los digo honestamente, hermano, va a haber mucha gente que se puede infiltrar en nuestra iglesia para quitarnos la libertad. Y se lo digo porque lo he enfrentado varias veces. A lo largo del ministerio pastoral,
he peleado, no he peleado, me he enfrentado, siempre ha aparecido. Lobo vestido de oveja, donde quieren someternos a una esclavitud que es inventada. Parece mentira, como siempre pasa lo mismo, ¿verdad, Daniel? Lo hemos vivido, gracias a Dios que siempre el Señor vence. Pero ¿sabe cómo uno se da cuenta cuando es algo que no viene de Dios? Porque uno se siente cargado, se siente que esto no es de Dios. Me acuerdo de una hermanita que decía, ay, pastor, yo gracias a Dios que conocí la palabra y estoy aquí. Porque yo cuando recibí a Cristo, yo estaba en una iglesia y decía, ay, hombre, ya no puedo irme a bailar, ay, hombre, ya yo no puedo tomar mis tragos, ay, hombre, ya yo no puedo jugar póker con mis amigas. Era una tristeza enorme que sentía. Y digo, oye, pero qué yugo más duro el cristianismo. Oye, ese tipo estaba llorando su viejo hombre y el nuevo no había nada nuevo que contar. El nuevo hombre no tenía nada que decir. Pero el yugo de Cristo es fácil y ligera mi carga. ¿Y sabe cuándo se complica? Cuando hay puro legalismo. Puro legalismo. Bueno, que el cabello tiene que estar por aquí, que la falda tiene que estar por acá, que el cero maquillaje, cero. Está bien, de repente es verdad que la mujer, así de la fe, no debe ser ni coqueta, ni erótica, ni tampoco estar contorneándose, ni tampoco proyectando una sensualidad. Pero eso es obra del Espíritu Santo, no por legalismo, no por código, ¿no? Porque si tenemos allá a los Bernabé que están en la puerta y decirle, oiga, un momento, ¿usted cómo está? Usted es tatuado aquí, ¿cómo va a entrar aquí así? ¿Qué clase? Esto es una iglesia, respeto, hombre. ¿Cómo que usted se va a poner? ¿Cómo? Y ese anillo que tiene en la nariz, no, usted no. ¿Cómo se llama eso? Nunca lo he podido pronunciar. ¿Cómo es? Piercing. Ahora que vamos nosotros para allá, para Rumania, allá, con Margaret y Weldon, vamos a Rumania. Una hermana en Cristo, joven, se fue con uno de esos chiquititos que dice aquí, pero como estaba allá, y eso allá, nada que ver, se puso una curita aquí. Pero tú crees que, y allá cuando vamos a Rumania, los hombres, ¿verdad, Margaret? Los hombres de un lado y las mujeres del otro. La casada tiene que cubrirse. Y estamos hablando entre cristianos. O sea, vamos poniendo rutinas, costumbres, pero cuando vamos allá con toda la libertad que tenemos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que me hago judío a los judíos, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, a los que están con ley, como ley. ¿Por qué? Pero no es lo mismo estar en otro lugar que tener nosotros una pérdida de libertad por un asunto de costumbres o de imposiciones y legalismo que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Y lo hemos hablado con Gunther y Frida, ¿te acuerdas? Que hemos hablado sobre el punto de un contexto muy legalista que es triste. Ahora, no se puede cambiar libertad por esclavitud. Sería cambiar espejito por oro. Vamos a ver el versículo 3 al 5 de Gálatas. Dice, mas ni aun Tito, dice el apóstol, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo fue con Tito y Tito no era judío. Y Tito no estaba circuncidado. ¿Usted se acuerda que Pablo en los inicios del primer viaje, cuando se fue con Timoteo, circuncidó a Timoteo? ¿Usted se acuerda de ese texto? Dice, como iba, pero a Tito esta vez no lo circuncidó. Porque él tenía la convicción que la vida de fe no tiene que ver con circuncisión o sin circuncisión. Porque nosotros somos circuncidados en Cristo Jesús y aceptados dentro del pacto de Dios. Y dice que ni a un Tito que iba, porque acuérdense que estaba en Jerusalén, que estaba conmigo, con todo y ser judío, fue obligado a circuncidarse. Como diciendo, esto no tiene por qué someterse. Hermano, yo cuando conocí el Evangelio de Cristo, nunca he visto algo tan libre como ser cristiano. En mi vida, viniendo de un trasfondo
de padres educadores, de una madre directora de escuela primaria, de un padre, tenía que vivir bajo una rigidez del niño bueno. Porque un hijo del director, ay, ese es el hijo del director, y ese es el que... Horrible, es un legalismo. Y tenía que estar figurando ahí, portándome bien, porque mi papá era el director. Eso es horroroso. Porque tú tienes que estar encadenado a una moral. Cuando mi papá saltó alcalde y después gobernador, eso era como si hubiera soltado un perro amarrado. Y me he puesto de rebelde y era promotor de las huelgas del colegio y me volví un tipo, me vestía como de la nariz y comencé hasta a hacer una huelga que porque aquí había que hacer corbata. ¿Cómo se le ocurre en este país tan caliente usar corbata? ¡Qué locura! Oye, qué horrible. ¿Por qué? Porque la moral no cambia el corazón. Para poder cambiar tiene que venir algo de adentro. ¿Verdad? Es como nuestros países. Los países no cambian, las estructuras no cambian los países, los hombres cambian los países. Cambiando primero el corazón del hombre se cambia un país. Y así estaba. Pero lo que quiero decir, estaba yo sobre una base que, atado a un legalismo y después desatado hacia la nada, hasta que conocí a mi Señor. Y cuando conocí a mi Señor, conocí que hay dirección, que hay tranquilidad, hay paz, que podemos enfrentar la vida con la ayuda del Señor. Pero eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Es el único que puede hacer. Se lo he dicho a mamá. Y mamá, digo, mamá, tenemos que hacer un cambio de corazón. Ella ha recibido al Señor, pero está atada todavía a tradicionalismos. ¿Y cómo cuesta? Hermano, cuesta un mundo romper la idolatría y el tradicionalismo. Y entre más viejo, peor. Porque el oro viejo no da la pata, es más difícil todavía, a medida que pasan los años. Veamos el versículo 3 al 5, lo estamos leyendo, ¿verdad? Verso 4. Y esto a pesar, miren, y esto a pesar de los falsos hermanos. ¿Hay hermanos falsos? ¿O falsos hermanos? Los hay. Están sentados como cristianos, pero no son hermanos. No han nacido de nuevo. No han conocido al Señor. Pero estos falsos hermanos introducidos a escondidas. Es la cizaña en medio del trigo. Que entraban para espiar nuestra libertad. Estaban al acecho. Espiando la libertad. Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Lo que más quiere el diablo es que estemos atados a convencionalismos, a legalismo y quitarnos la libertad en Cristo Jesús. Y yo cuando hablo libertad, hermanos, acuérdense bien que en la Biblia hay que definir bien libertad. La libertad no es libertinaje. En la Biblia libertad es que gracias al Señor puedo vivir una vida de victoria día a día. ¿La libertad qué es? Ahí lo dice claramente. Vamos a buscar Juan 8, la definición de libertad. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Cristo libera aquel resentido social. Cristo libera los traumas de la infancia. Cristo libera toda la amargura que traemos de los desengaños de la vida. Cristo es el que nos da libertad. Dice, y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis esclavos? Jesús le dijo: de cierto, aquí viene el concepto de libertad. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que es esclavo, es del pecado. Esa es la esclavitud. Entonces, perder la libertad de Cristo, dígame si no, hermano, si usted tiene un rencor viejo y le dice al Señor: Señor,
En verdad que cuando veo a esta persona, yo me acuerdo de la maldad que me hizo y Padre, yo no sé cómo vencer esto. Yo me siento, oye, cuando uno está envenenado por dentro, por el enojo, todo lo que, cada vez que se encuentra con una persona, sí, tú te mira lo que me hizo este tipo a mí. ¿Cómo Dios puede romper las cadenas del rencor? Eso lo hace Cristo Jesús. Que yo me olvide de aquella tía que me pegaba, o aquel padre abusivo, o aquella circunstancia de... ¿Quién es el que hace esa limpieza? Cristo. Esa es la libertad. Cuando uno está en pecado, está encadenado al pecado. Hay la persona insegura, una persona cobarde. El Señor nos llena de valentía. ¿Quién hace ese cambio? El Señor Jesús. Por eso que dice, no cambiemos libertad por esclavitud. Libertad por esclavitud. Yo no tengo que irme de aquí hasta allá, hasta, ¿cómo se llama? Portobelo. O Atalaya caminando. Digo, Señor, y ponerme unos clavos dentro de los zapatos, Padre, y una cruz, que caminamos, porque la costumbre allá en Portobelo, ¿cómo es, papito? 1, 2, 3, 1. Dos. Mira, qué crueldad. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Dígame si eso uno puede cambiar. La libertad de Cristo por ese asunto. Pero no creas que en el ambiente evangélico también traemos muchos fetiches también. No, que este aceite está bendecido por el triple ungido y que si se lo echamos a un hermano se sala. Cuidado con eso, que hemos sustituido el agua bendita por el aceite. Cuando mi hermana estaba muriendo, me dio una hermana de Agua Dulce que estaba congregada y me dice, ay, Ricardito, te traje este aceite, que este aceite, mira, esto está bendecido por el pastor donde yo me congrego, el apóstol. Digo, hermanita, toma tu aceite, porque yo y tú también tienes acceso directo al trono de la gracia. Si Cristo hubiera ciertos iluminados nada más que pueden llegar a Dios, y unos cuantos son los que Dios le conteste, entonces tenemos que ir con este hombre para todos lados a la reunión de oración. Entonces cuando ahora mi hermano Daniel no sirve, y no, aquí hay uno que tiene don de sanidad. Bueno, ese hombre no puede dormir. Tenemos que llevarlo a todas las oraciones. Entonces tendríamos nosotros que estamos encadenados a una persona que tiene acceso directo al trono de la gracia. Nos caímos de la gracia del Señor Jesús. Porque somos hijos o somos hijastros. Somos hijos o somos sobrinos. ¿Somos o no somos? Y por tanto, la única cadena, no podemos cambiar, no es negociable la libertad en Cristo Jesús. No es negociable. ¿Leímos hasta el 36? No, vamos a volver a nuestro texto. 2, 3, 5. Bien. Verso 5. A los cuales estos espías 007 y metidos dentro de la iglesia del Señor, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No es negociable. No es negociable. Me acuerdo, en un concilio de pastores, estaba un pastor, de entre los bautistas existe, se llama un concilio examinador. Cuando un pastor va al pastorado, hay una serie de pastores que comienzan a preguntarle cosas, ¿qué tú harías en esto y en esto y en esto? Yo le digo, le hicieron una pregunta a este pastor. No fui yo. Le dijeron, ¿tú cómo te llevas con la gente? ¿Qué tú harías con un hermano problemático en la iglesia? Y él dice, yo lo que haría es que participe dentro del liderazgo para que sepa él que esta cosa es dura y para que él sepa, digo, ¿vas a meter el lobo dentro del rebaño?
Y ahí fue todo un debate sobre ese asunto. Porque cuando una persona, ¿qué es lo que se desea? ¿Qué es lo que más quiere el diablo dentro de la iglesia? Que no experimentemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús, de liberarnos de las cadenas del pecado. Eso es lo que más quiere. Así que darle a un lobo participación dentro del liderazgo, wow, le diste el rebaño, hermano, le diste el rebaño. Entonces, el segundo consejo es nunca acceder a perder la libertad en Cristo por complacer a ciertos hermanos, o falsos hermanos, Y pasa, ¿qué pasa? Le estoy hablando de cosas ya de mayúsculas, ¿eh? Quizá estamos metiéndonos en consejos de mayor rango. Vamos a pensar en los diezmos. Si hay una persona que diezma y que ofrenda fuerte, pero no ha crecido en la fe, ¿qué va a pasar, Aida? Va a pasar que esa persona, como está todavía con el libro del mundo 3.16, mundo 7.40, mundo tal cosa, el que pone la plata manda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el pastor? Si el pastor no edifica esa alma en el crecimiento de Cristo, va a tener que decir, bueno, mira, oye, ¿quién puso ese órgano ahí? Quítelo de ahí. No, esa cortina no deben ir así. No, las quiero rojas. Porque el que pone la plata manda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente ha vivido, ay no, porque no, lo que diga él está bien, porque él es el que pone la... Oye, qué canallada, ¿no? Entonces resulta entonces que perdimos la bendición, accedimos a someternos, perdimos la libertad en Cristo Jesús. Entonces todo gira alrededor de proteger al ofrendador. Pero gracias a Dios, los ofrendadores fuertes que da en la iglesia son gente bien humilde. No siento ni la respiración en la oreja. No lo siento, ni siquiera lo siento. Son colaboradores. Mansos, pero ¿por qué son mansos? Y agradables, porque han crecido en la fe. Pero que no crezcan para ver, hermano, si no es una piedra en el zapato. Lo es. Entonces lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de situaciones bien de alto calibre. Primer consejo, ¿cuál es? ¿Qué dijimos? Consulta con el maduro. Segundo, nunca jamás. La libertad que viene en Cristo Jesús del Evangelio no es negociable. No es negociable. Y en tercer y último lugar, si hay un entendimiento maduro en el contenido santo del Evangelio, en que no se ha alterado, no se ha contaminado la palabra de Dios, va a haber ¿qué? Compañerismo. Va a haber un compañerismo sano, va a haber unidad. Vamos a hablar la misma cosa, vamos a opinar lo mismo, vamos a tener el mismo parecer. Aquí estaban en el cumpleaños un americano, había un chino, había, bueno, mi hijo, allá con su esposa, estábamos orando un americano con un chino, un alemán y un panameño. ¿Cómo, cariño, nos vamos a entender nosotros con tantas diferentes culturas? Solo por la unidad doctrinal que da el Señor en su palabra. No hay manera. El colombiano tiene su arrastre, el panameño también tiene 1000 arrastres malos. Y venimos de culturas distintas, pero ¿quién produce el compañerismo? La unidad espiritual, doctrinal del Evangelio de Cristo. Vamos a ver los últimos versículos, por favor. 6 al 10. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. ¡Qué buena noticia! Dice Pablo, a mí no me importa que hayan sido en el pasado. Hermano, ¿nos importa a nosotros nuestra vida vieja? A ver. Alguien que venga aquí y dice, oye, ¿tú conoces a ese tipo? Y ese tipo, oye, ese es un mala paga.
ese tipo, yo lo conozco. Hey, conociste al hombre viejo, pero este es el hombre nuevo. ¿Ah? Todos los que estamos aquí tenemos un arrastre, de alguna manera. Pero lo que hayamos sido en el pasado no importa, ¿verdad? Nadie puede acusar y señalar a los hijos de Dios. Nadie puede tirar la piedra porque el Señor perdonó todo mi pecado. He nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo ha sido olvidado por el Señor. Ha sido sepultado. Y dice Pablo, yo hablé con los que tienen reputación, no me dijeron nada nuevo, y lo que ya han sido en el pasado, eso tiene importancia. Una hermana que me dijo a mí, oye, Ricardo, me tropecé con uno aquí que era compañero, cuando me vio me hizo, y la mirada era, ¿qué hace este diablo aquí? Esa fue la mirada que me dio, como diciendo, yo no tengo derecho a estar aquí. Pero lo que haya sido en el pasado, nada importa. Es más, Dios se glorifica aún más en los más manchados que un tigre. Esos son los que más se glorifican. Y miren que Zaqueo se convirtió. Y el joven rico, que era todo un moralista, no se convirtió. Versículo, ahí mismo estamos. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. No había nada que aclarar doctrinalmente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Quién es tu apóstol en realidad? ¿Pablo o Pedro? Sin embargo, se resalta a Pedro, ¿verdad? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Hay unidad? Unidad. Mi hermano Pablo, usted tiene toda la competencia de Dios para seguir ministrando a los gentiles. Bendito sea el, venga esa mano, venga esa diestra. Y se tomaron de la mano, dice. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Ya no solamente estamos hablando de reputación, sino columnas. ¿Cuáles son las columnas? ¿Cuál es la columna? Dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo habló con la gente madura. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. Venga esa mano en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Entonces, hubo un compañerismo porque hubo un entendimiento de que la predicación era correcta, la doctrina era correcta, el evangelio era correcto. ¿Saben cuándo se da una división y pasa cuántas veces pasará en la historia de la Iglesia de Cristo? Lo que se llama las sectas. ¿Qué es una secta? La secta es una desviación doctrinal de la santa palabra de Dios. Y por eso que tenemos que tomar muy en serio la doctrina de Cristo. Hay algunos que dicen, bueno, no importa, la doctrina no es tan importante. ¿Cómo que no es importante, mi hermano? No es lo mismo H2O que H2O2, que es agua oxigenada. Cambia el contenido santo del Evangelio, tenemos un problema serio. No puede haber compañerismo si no tenemos un diferente Evangelio. Dios no hace acepción de personas, gloria a Dios. Vamos a leer solamente un texto de correlación de que Dios no hace acepción de personas en Lucas 20, 21. Estamos terminando. Lucas 20, 21. Y le preguntaron, maestro, sabemos que dices si enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Cristo se caracterizaba, y aún mismo los enemigos lo reconocían, que no hacía acepción de personas. Y cuando dijeron, no lo vamos a leer, cuando dijeron,
los judíos a Pablo: Pablo, solamente acuérdate de los pobres de Jerusalén. Y Pablo, ¿qué dijo? Me voy a acordar de ellos. Y ustedes saben bien, ahí en Romanos, en el libro de Corintios, se habla de la ofrenda que se recogía para apoyar a los pobres de Jerusalén. Uno, cuando empeña su palabra, la cumple. Así que vemos como tres consejos. Consulta al maduro. Nunca negocie la libertad de Cristo y su palabra. Y tercero, cuando hay un entendimiento doctrinal, hay compañerismo. Hay compañerismo. Hay entendimiento. Yo lo veo con los ojos. Yo a veces hasta con la mirada me doy cuenta. Parece mentira, uno sabe ya que estamos hablando el mismo lenguaje. Bien, ahora como aplicación. No aplicación, doctrina. Doctrina. Hermano, por favor, tienes acceso directo a Dios. No te enjaules siguiendo prácticas humanas. Tú tienes acceso directo a Dios. Si una hermana me dice a mí: ay, pastor, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. Mentira del diablo. Usted no es sobrina de Dios. Usted es hija de Dios. Yo puedo acompañarla y oramos juntos, pero usted tiene acceso directo al trono de la gracia. Porque todos somos hijos de Dios y por el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, Dios nos escucha cuando oramos. ¿Lo cree? ¿Usted no cree que cuando ora en la noche Dios lo escucha? ¿O cuando lo ora en la mañana o en la tarde o caminando? Dios escucha. Dios escucha. La gracia, por otro lado, es sencilla y fácil de llevar. Cuando nosotros tenemos un evangelio en que nos sentimos complacidos con él, porque, oye, Señor, qué fácil es tu carga. Vamos a leer el texto final en Mateo 11. Mateo 11, versículo 28, que es uno de mis textos favoritos. Dice: venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dios miente? Él no miente. Llevad mi yugo sobre vosotros, que es obedezcan mi palabra, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan a ser obedientes como yo, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Si ustedes vienen a mí y llevan mi yugo, ¿qué dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si alguien me dice a mí que el cristianismo es complicado, es porque no está viviendo en el Espíritu de Dios. Porque la carga de Cristo, ¿cómo es? Fácil y ligera la carga. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que quieren, en verdad, llevar la carga de la religiosidad. Llevan el caballo en vez de montarse en el caballo, y eso es diferente. Yo debo montarme en el poder de Dios, en su fortaleza, y no tratar de llevar: Señor, yo soy bueno, Padre, no me castigues. No me castigues, Señor. No. Señor, perdóname, por favor, y llévame. Llévame y guíame. Convierten la vida de fe en un gran yugo y difícil de llevar. Negociaremos. ¿Usted cree que negociaría usted la libertad por la esclavitud? Claro que no. Claro que no. Vamos a tener la cena del Señor en este momento.